Voy a compartirles algo que jamás creí que pudiera decir en voz alta, pero hoy, después de tantos años, sé que es necesario. Mi historia no es sencilla, ni es de esas que uno cuenta para buscar lástima. Es una verdad dura, que puede doler, pero que también puede salvar a otras personas. Durante más de 10 años, el ser que más amé en la vida, mi propio hijo, se convirtió en la persona que más me lastimó. No fue fácil de aceptar ni de entender. Todo sucedió dentro de mi propia casa, en Puebla, el lugar que imaginé seguro, el mismo hogar por el que luché y trabajé durante décadas. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Hernández. Tengo 72 años y muchos en el Zócalo de Puebla me conocen como Doña Lupita, la señora de las hierbas, la que sonríe y da consejos, la que escucha y acompaña a quien lo necesita, pero lo que nadie sabe es el peso que he cargado en silencio. Detrás de esa sonrisa y esas palabras de aliento, hubo años de sufrimiento, de noches interminables, de días en los que pensé que nunca iba a volver a salir el sol para mí, y hoy, por primera vez, elijo contar mi verdad, porque sé que allá afuera hay mujeres y hombres viviendo situaciones parecidas, sintiéndose solos, atrapados y sin esperanza. Antes de seguir, quiero pedirles algo. Déjenme su nombre y desde donde me escuchan en los comentarios. Me gustaría saber quiénes son esas almas valientes que están dispuestas a escuchar una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Porque mi historia es para quienes no temen mirar de frente el dolor y descubrir la luz que pueden hacer incluso del peor de los infiernos. Yo no siempre fui la mujer fuerte que muchos ven hoy. Trabajé años y años en una fábrica de zapatos, aquí en Puebla, luchando sola para sacar adelante a mi hijo. Su padre nos abandonó cuando supo que venía en camino. Era un hombre de promesas fáciles y palabras bonitas, pero que desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo tenía apenas 19 años cuando Miguel nació, y desde ese instante juré que haría todo lo posible para que nunca le faltara amor ni oportunidades. Mirando hacia atrás, entiendo que el exceso de amor a veces también puede lastimar, que hay heridas invisibles que solo el tiempo revela. Crié a mi hijo con todo lo que tuve, trabajo, esfuerzo, sacrificio y esperanza, pero la vida, a veces, nos sorprende de la peor manera, y nos pone a prueba más allá de lo que creíamos posible. Hoy les hablo no solo como madre, sino como sobreviviente, como alguien que supo transformar el dolor en una razón para luchar, y que sigue aquí, compartiendo remedios y palabras de consuelo, porque aprendí que no hay herida que no pueda empezar a sanar cuando se tiene fe, apoyo y valor para pedir ayuda. Esta es mi historia. Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que, aunque el camino fue oscuro, la luz siempre se puede volver a encender. Mi vida comenzó a forjarse entre el olor a cuero y pegamento de una fábrica ruidosa, donde cientos de mujeres pasábamos horas agachadas sobre una máquina de coser, cosiendo sueños ajenos mientras los nuestros se quedaban en pausa. Yo era apenas una muchacha cuando la vida me puso la primera prueba grande, criar sola a Miguel. Su padre se marchó antes de conocerle, el rostro, huyendo de la responsabilidad con la misma facilidad con la que había prometido amor eterno. No fue fácil, no te voy a mentir. Hubo días en los que apenas tenía fuerza para levantarme, pero miraba a mi hijo dormido y encontraba un motivo para seguir. Me prometí que no repetiría la frialdad de mi propio padre, ese hombre severo que nunca supo decirme un te quiero, ni darme un abrazo. Yo quería que Miguel creciera sabiendo que el cariño no se mendiga, que el amor puede ser refugio aunque la vida golpee duro. Así pasaron los años. Trabajé duro. Me levantaba antes que saliera el sol y muchas veces llegaba de noche, arrastrando los pies y con la espalda molida, pero siempre con una sonrisa para mi niño. Guardaba cada centavo, renunciando a mis propios anhelos para poder comprarle un par de zapatos nuevos cuando le crecían los pies, o un cuaderno bonito para la escuela. Miguel, desde pequeño, fue un niño tranquilo. No era el mejor alumno, pero tampoco daba problemas. Yo me sentía tranquila. Pensaba que lo estaba criando bien, que mi sacrificio tenía sentido. Soñaba con verlo convertirse en un hombre de bien, alguien que no repitiera los errores de su padre ni los silencios de mi infancia. Pero a veces la vida da vueltas inesperadas, y las sombras que uno trata de mantener lejos, terminan colándose.
por alguna rendija. Lo que jamás imaginé es que el dolor más grande no vendría de un desconocido, sino de aquel a quien más amé y por quien más luché. Hoy, después de tanto tiempo, entiendo que a veces el corazón de madre es ciego por naturaleza, y que el amor desmedido puede, sin quererlo, sembrar raíces equivocadas. No me culpo, porque hice lo que pude con las herramientas que tenía, pero ahora sé que hay límites que no se deben cruzar, ni siquiera en nombre del cariño. Por eso estoy aquí, compartiendo mi historia, porque sé que puede ayudar a otras personas que hoy se sienten solas, atrapadas en sus propios silencios. Que mi voz sirva de refugio y de alertas. El dolor callado también merece justicia, y siempre, siempre hay salida, aunque parezca imposible. No sé en qué momento exacto la vida comenzó a torcerse. Recuerdo que cuando Miguel cumplió 18 años, empecé a notar algunas actitudes que no me cuadraban. Era una incomodidad que no podía nombrar, un presentimiento que se escondía detrás de cada gesto cotidiano. Ya no era ese niño que corría a abrazarme apenas llegaba a casa. Ahora me miraba con unos ojos distintos, llenos de silencios y de cosas no dichas. Las primeras veces pensé que era mi imaginación, que estaba cansada, que el exceso de trabajo me tenía la cabeza llena de fantasmas. A veces sentía su mirada, fija cuando pasaba frente a mi cuarto, o cuando salía de la ducha. Si yo le preguntaba si necesitaba algo, se hacía el desentendido, como si no hubiera pasado nada. Eso me inquietaba, pero trataba de convencerme de que eran cosas mías. Luego, vinieron los abrazos prolongados, esos roces innecesarios cuando estábamos en la cocina, los comentarios disfrazados de cariño. Intenté poner límites, pero siempre encontraba la manera de justificarse, diciendo que yo era demasiado seria, que ya no lo quería, que estaba paranoica. Fue entonces cuando empecé a sentir miedo dentro de mi propia casa, miedo de mirar a mi propio hijo y no reconocerlo, miedo de dormir y no saber si al despertar todo estaría bien, miedo de estar sola con él, de no poder confiar ni en el silencio. ¿Quién iba a creerme si alguna vez me atrevía a hablar? Nadie sospechaba nada. Los vecinos admiraban a Miguel porque era educado, reservado, y siempre me ayudaba con las compras o las tareas de la casa. Las maestras de la secundaria decían que era un joven ejemplar. Yo misma intentaba convencerme de eso, aferrándome a la imagen del niño tierno y obediente que un día tuve en brazos. Pero el corazón de una madre, por más que quiera negarlo, siempre sabe cuando algo está mal. Y aunque el miedo intentó callarme, hoy entiendo que la verdad necesita ser contada, aunque duela, aunque la voz tiemble, aunque el mundo no esté preparado para escucharla. Me preguntaba todas las noches qué había hecho mal, en qué momento se perdió la inocencia, en qué instante el amor se volvió miedo. Si tú que me escuchas alguna vez te has sentido así, quiero decirte que no es tu culpa, que nunca es tu culpa. Hay cosas que uno no elige, pero sí puede decidir cuándo dejar de callar. Hubo una etapa en la que intenté buscar explicaciones lógicas para justificar lo que sentía. Me decía a mí misma que quizá estaba siendo demasiado estricta, que Miguel solo estaba atravesando esa adolescencia difícil, como tantos muchachos. Pensé que tal vez lo estaba sobreprotegiendo, que mi presencia constante en su vida lo había vuelto demasiado dependiente. Intenté convencerme de que todo era normal, que el cariño de un hijo nunca puede transformarse en algo oscuro, pero, al mismo tiempo, comencé a cambiar hábitos sin darme cuenta. Cerraba la puerta de mi cuarto con seguro, algo que nunca había hecho antes. Me vestía con más prisa, evitando quedarme en bata frente a él. Evitaba estar a solas por mucho tiempo en la casa. Buscaba excusas para salir o para invitar a alguna vecina a tomar café. Cada pequeño cambio era una señal de alarma que mi corazón entendía, aunque mi mente se negara a aceptar. Un día, después de regresar del trabajo, encontré a Miguel sentado en la sala, en silencio con la mirada perdida. Le pregunté si le pasaba algo, pero solo se encogió de hombros. Ese tipo de episodios se volvieron frecuentes, silencios largos, respuestas secas, una especie de distancia fría que dolía más que cualquier grito. A veces, cuando yo estaba cocinando o doblando ropa, sentía su presencia detrás de mí, demasiado cerca, y si yo decía algo, él fingía no entender,
o soltaba alguna risa nerviosa. Los abrazos y besos en la mejilla dejaron de ser inocentes y empezaron a sentirse incómodos, como si fueran una invasión disfrazada de ternura. Mi intuición me gritaba que algo no estaba bien, pero me aterrorizaba pensar que, tal vez, había hecho mal en criar a mi hijo sola, en darle tanto amor sin enseñarle límites claros. Me castigaba con pensamientos de culpa, pensando que, de alguna forma, yo era responsable de que nuestra relación hubiera cambiado tanto, y así, entre silencios y miedos, comencé a aislarme también de las personas que me rodeaban. ¿Cómo le cuentas a alguien que sientes miedo en tu propio hogar? ¿Quién puede entender la soledad de una madre que ve a su hijo transformarse en alguien irreconocible? Por fuera seguía siendo doña Lupita, la de la sonrisa fácil, la de los remedios y consejos, pero por dentro, sentía que el mundo se me venía abajo, que cada día era más difícil respirar. Fue en esa época cuando mi cuerpo comenzó a pasarme factura. El cansancio era una sombra constante. La espalda me dolía tanto que a veces apenas podía sostenerme de pie. Las jornadas en la fábrica de zapatos eran interminables. Ruido, calor, el olor penetrante del pegamento, la presión de cumplir con las metas, todo se iba acumulando hasta sentir que el alma misma se desgastaba. A pesar de todo, nunca bajé la guardia. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba el desayuno y dejaba lista la comida de Miguel para cuando volviera de la escuela. Le escribía pequeñas notas en las que le recordaba cuánto lo quería, deseando que sintiera ese amor como un escudo contra cualquier mal, pero en el fondo, sentía que ese cariño no era suficiente para llenar los vacíos que se iban formando entre nosotros. Yo hacía todo lo posible por mantener la casa en orden, por cumplir con el trabajo, por ayudarle en la escuela, pero algo se estaba rompiendo y no sabía cómo evitarlo. Recuerdo un día en particular, uno de esos que se quedan grabados para siempre. Volví del trabajo más cansada de lo normal, con los pies hinchados y la cabeza pesada. Encontré a Miguel en la sala, viendo televisión en completa oscuridad. Le pregunté si había cenado, si necesitaba algo, pero solo respondió con monosílabos. Aquella indiferencia me hirió más que cualquier reproche. Me encerré en mi cuarto, me senté en la orilla de la cama y lloré en silencio, con esa mezcla de rabia, miedo y tristeza que solo entiende quien ha sentido que el mundo entero se le va de las manos. Me preguntaba, una y otra vez, ¿dónde estaba el niño que crié? El hijo dulce que me prometía que siempre cuidaría de mí. Esos días se volvieron cada vez más frecuentes, y la angustia se fue convirtiendo en una especie de compañero invisible. Aprendí a sonreír para los demás y a fingir fortaleza, mientras por dentro sentía que me iba desmoronando poco a poco. A veces, en medio de la noche, despertaba sobresaltada, sintiendo que el corazón me latía con fuerza desmedida. Sabía que algo grave se avecinaba, pero no tenía ni idea de cómo prepararme para lo que la vida estaba a punto de ponerme enfrente. Cuando pienso en esos años, me doy cuenta de que la soledad fue mi peor enemiga. Tenía a Miguel bajo el mismo techo, pero la distancia emocional era abismal. Él salía mucho, regresaba tarde, y cuando estaba en casa, prefería encerrarse en su cuarto o pasar horas pegado al televisor. Nuestra comunicación se redujo a frases cortas, a preguntas que nunca recibían respuestas completas. Intenté buscar ayuda en mis amigas de la fábrica, pero ¿cómo le explicas a otra persona que sientes miedo de tu propio hijo? El miedo y la vergüenza me cerraron la boca. En ese tiempo, no se hablaba de temas así. Una madre debía ser fuerte, aguantar, sacar adelante a su familia aunque el alma se le partiera en mil pedazos. Recuerdo una tarde en la que me senté a la mesa con un café tibio entre las manos, mirando por la ventana cómo caía la lluvia. Sobre el patio, pensaba en mi madre, en lo que ella habría hecho en mi lugar. Mi madre, que murió cuando yo era apenas una niña, siempre decía que el dolor es parte de la vida, pero que el amor propio era lo único que podía salvarnos. No dejes que nadie te quite la paz, me repetía en sueños, como si supiera lo que me esperaba años después. Pero la verdad es que sí me robaron la paz. Miguel empezó a exigir cada vez más de mí. Me cuestionaba, me hablaba con un tono que no reconocía. A veces sentía que me vigilaba, que cualquier error de mi parte se convertía en una razón para enfadarse.
Yo caminaba sobre huevos dentro de mi propia casa, cuidando cada palabra, cada gesto, como si viviera con un extraño al que tenía que temer. Empecé a enfermarme seguido, dolores de cabeza, insomnio, una presión en el pecho que no se iba ni con los tés más poderosos. Mi cuerpo me gritaba que algo no estaba bien, pero no quería aceptarlo. Seguía esforzándome, creyendo que si mostraba más cariño, si tenía más paciencia, si era más comprensiva, todo volvería a la normalidad. Pero el silencio y el miedo seguían creciendo, y yo me sentía cada vez más pequeña dentro de mi propia vida. Fue entonces cuando la salud me dio el golpe más fuerte. Una mañana cualquiera, mientras terminaba de preparar el café y alistaba mi uniforme de la fábrica, sentí un dolor intenso en la cabeza, un mareo que me obligó a sentarme. Todo comenzó a dar vueltas, el suelo se desvaneció bajo mis pies, y, antes de darme cuenta, estaba tirada en el piso, incapaz de mover el brazo izquierdo, con la mitad del cuerpo dormida. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo flashes de voces angustiadas, mujeres corriendo, una ambulancia, el frío del hospital y el rostro serio de un médico diciéndome que había sufrido un derrame cerebral. La noticia cayó sobre mí como una losa. Tenía solo 40 y pocos años y ya estaba paralizada de un lado, sin poder valerme por mí misma. Ahí comenzó mi verdadera pesadilla. Lo que en un principio pensé que sería una recuperación lenta, se convirtió en una condena a la dependencia. No podía bañarme sola, ni vestirme, ni siquiera sostener una taza de café. Todo lo que alguna vez di por sentado, desapareció. De un día para otro, Miguel fue quien se ofreció a cuidarme. Me miró a los ojos y me prometió que estaría a mi lado, que no me dejaría sola, que me ayudaría a salir adelante como yo lo había hecho por él toda la vida. En ese momento, sentí alivio y gratitud. Pensé que, por fin, la vida nos estaba dando una oportunidad de sanar la relación, de recuperar el vínculo madre e hijo, pero nunca imaginé que, en lugar de recuperar mi familia, estaba cayendo en el abismo más oscuro de mi existencia. La dependencia me volvió vulnerable y la vulnerabilidad abrió la puerta al abuso. Perdí la autonomía, la seguridad y hasta la voz, porque el miedo fue más fuerte que cualquier palabra. En ese hospital, mientras veía pasar las horas sin esperanza, entendí lo frágil que es la vida y lo poco que conocemos a quienes más amamos. A veces, el verdadero peligro no viene de fuera, sino de lo más profundo de nuestra propia casa. Los primeros días en casa después del hospital fueron una mezcla de esperanza y angustia. Por un lado, agradecía la oportunidad de seguir viva, de tener a mi hijo dispuesto a cuidarme. Por el otro, sentía una especie de vacío, una sensación de estar atrapada en un cuerpo que ya no me respondía, dependiente para todo de la persona. ¿Qué más quería? Pero que al mismo tiempo me generaba desconfianza. Al principio, Miguel fue atento, hasta cariñoso, me ayudaba a moverme, me daba de comer, me acompañaba en la rehabilitación, pero esa dedicación pronto se tornó en control. No quería que nadie más entrara a la casa. Despidió a la señora que venía a ayudarme con los baños y la limpieza, diciendo que solo él sabía cuidarme como se debía. Yo intenté protestar, pero cada vez que lo hacía, me respondía con argumentos que me hacían dudar de mí misma. Nadie te conoce como yo, repetía. Nadie va a tener la paciencia que yo tengo, mamá. Poco a poco, mi mundo se fue cerrando. Ya no veía a mis amigas ni a los vecinos. Las visitas se convirtieron en una rareza y hasta los familiares dejaron de aparecer porque siempre había una excusa, una enfermedad, una urgencia inventada por Miguel. La soledad se volvió mi compañera diaria, esa que no deja dormir en las noches y te llena de pensamientos oscuros. Mi hijo controlaba todo, los horarios, los medicamentos, la comida, hasta el acceso al teléfono. Yo ya no era la mujer fuerte de antes, la que podía salir a trabajar y ganarse la vida. Ahora era apenas una sombra, alguien atrapada en su propia casa, sometida a una rutina que poco a poco fue robándome la esperanza. Recuerdo mirar por la ventana y ver la vida pasar allá afuera, tan lejana como si fuera de otro planeta. Anhelaba una conversación, una palabra de aliento, pero todo lo que recibía era el silencio y la presión de estar siempre agradecida por tener a alguien que me cuidaba. Pero por dentro,
Sabía que ese cuidado era solo una máscara para ocultar algo mucho más siniestro, algo que me costó años aceptar y muchos más, aprender a enfrentar. A veces, durante la madrugada, despertaba sobresaltada por el peso de los recuerdos y la sensación de no pertenecerme. Escuchaba los pasos de Miguel en el pasillo, su voz baja al hablar solo, y sentía como el miedo se apoderaba de mí, paralizando incluso el poco movimiento que me quedaba. En más de una ocasión intenté buscar ayuda, aunque fuera solo con la mirada. Cuando algún vecino asomaba la cabeza por la ventana o una comadre preguntaba por mí, yo trataba de enviar alguna señal, pero Miguel siempre estaba ahí, vigilante, interviniendo antes de que pudiera decir una palabra. Mamá está cansada, decía. La doctora recomendó que no reciba visitas, y así, una tras otra, las puertas se me fueron cerrando. El aislamiento era total. No podía llamar por teléfono sin que él escuchara cada palabra. No podía salir al patio sin su supervisión. Mis días transcurrían entre la cama, la silla de ruedas y los rincones de la casa, con la esperanza cada vez más lejana de que alguien notara mi sufrimiento. El dolor físico era apenas una parte del infierno. Lo que realmente me rompía era la sensación de ser invisible, de que mi voz ya no contaba, de que nadie me veía ni escuchaba. A veces pensaba que tal vez todo era mi culpa, que estaba pagando por errores del pasado, por haber amado demasiado, por no haber puesto límites cuando debía hacerlo. En el fondo, deseaba que algún milagro ocurriera, que una mirada compasiva o una palabra de aliento llegaran a mi vida y me sacaran de ese encierro. Pero los días se hacían eternos, y el silencio, esa prisión invisible, se volvía cada vez más insoportable. A pesar de todo, había algo dentro de mí que se negaba a morir. Era una chispa pequeña, casi imperceptible, pero seguía encendida. Tal vez era la esperanza, tal vez el simple instinto de supervivencia, pero esa chispa, aunque frágil, me recordaba que aún tenía derecho a luchar por mi dignidad, aunque fuera desde la más absoluta vulnerabilidad. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero encierro no siempre tiene rejas ni candados visibles. A veces, la cárcel más cruel es la indiferencia de quienes nos rodean, el silencio obligado, la sospecha de que nadie va a creer tu palabra. No había día en que no deseara recuperar el control de mi cuerpo, aunque fuera solo por unos minutos, para sentirme viva, para gritarle al mundo que aún existía. Recuerdo una tarde gris, de esas en las que la lluvia golpea las ventanas y el viento arrastra los recuerdos. Me senté frente al espejo y apenas pude reconocerme, el cabello canoso, la piel marcada por el cansancio y la tristeza en la mirada. Me pregunté, ¿en qué momento me perdí? Cuando dejé de ser Guadalupe, la mujer fuerte y luchona, para convertirme en una sombra dentro de mi propio hogar. Cada vez que intentaba hablar con Miguel sobre mi deseo de tener ayuda externa, él cambiaba de tema, se mostraba ofendido o simplemente ignoraba mis palabras. Decía que nadie más iba a cuidarme como él, que las personas externas eran un peligro, que el mundo allá afuera era cruel y que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. Me envolvía en argumentos tan convincentes que hasta llegué a dudar de mi propio juicio. La dependencia absoluta me fue robando, poco a poco, la fe en mí misma. Me convertí en alguien insegura, temerosa, incapaz de confiar en mi intuición. Sentía que, si yo no era capaz de protegerme, entonces tal vez merecía lo que estaba viviendo. El ciclo de culpa y resignación se volvía más fuerte cada día, pero aún en ese pozo de oscuridad, una parte de mí seguía resistiéndose. Había momentos, cortos pero intensos, en los que recordaba quién era antes de todo. Recordaba las risas en la fábrica, las tardes soleadas en el parque con mi hijo pequeño, la sensación de libertad cuando corría por el centro de Puebla. Esos recuerdos se volvieron mi refugio, la última llama encendida en medio del temporal. En el silencio, empecé a jurarme que, si algún día se presentaba una oportunidad, la tomaría, que si la vida me daba una ventana por la que escapar, no la dejaría pasar, porque ninguna mujer, ninguna persona, merece vivir prisionera en su propia casa, y mucho menos ser silenciada por quienes deberían cuidarla y respetarla. Con el paso de los meses, la rutina se volvió una cadena invisible. Me despertaba todos los días a la misma hora, veía los mismos muros,
escuchaba los mismos ruidos, y cada minuto se sentía como una repetición infinita de impotencia. Miguel, en su papel de cuidador, controlaba cada aspecto de mi existencia, desde la medicina que debía tomar, hasta la hora en que podía dormir o comer. El aislamiento era absoluto, ya no tenía contacto con amigas, vecinos o familiares. Los teléfonos estaban siempre lejos de mi alcance, y si alguna vez lograba tomarlos, Miguel encontraba la manera de interrumpir la llamada o quedarse a mi lado, vigilando cada palabra. No me dejaba sola ni un instante, con la excusa de que era por mi seguridad. Pero yo sabía que era solo para asegurarse de que mi voz nunca saliera de esas 4 paredes. Algunas noches, mientras él dormía en su cuarto, yo lloraba bajito, para no hacer ruido. Había días en los que sentía que iba a enloquecer, que la soledad y el encierro eran peores que cualquier dolor físico. Pensaba en mi madre, en cómo hubiera deseado tenerla a mi lado para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien, pero la verdad es que ya no confiaba en nadie. El miedo había echado raíces en mi corazón y me hacía dudar de todo y de todos. Me sentía culpable por mi situación, por no haber visto las señales a tiempo, por haber dado tanto amor sin imaginar que se podía volver en mi contra. Fue en esos momentos de mayor tristeza cuando encontré fuerza en los recuerdos de mi infancia. Pensaba en las tardes de sol, en los juegos en la calle, en la risa de los niños del barrio. A veces, cerraba los ojos y me imaginaba libre, caminando, sin ayuda, respirando sin miedo, siendo la mujer valiente que un día fui. Esa esperanza, aunque pequeña, fue lo que me mantuvo viva. Me recordaba que, aunque el mundo se me viniera abajo, yo todavía tenía derecho a soñar con una vida diferente, porque el dolor no es eterno, y aunque el camino parezca imposible, siempre puede aparecer una luz en medio de la oscuridad. A veces, la salvación llega de las maneras más inesperadas. En mi caso, fue una vecina, doña Esperanza, la que notó que algo no estaba bien. Un día escuchó mis gritos desesperados a través de la pared y, sin pensarlo 2 veces, vino a tocar la puerta de la casa. Miguel intentó impedirle la entrada, pero ella insistió hasta que logró verme. No olvido la cara de horror que puso al encontrarme pálida, temblando, los ojos hinchados de tanto llorar. No necesitó más palabras para entender que algo grave sucedía. Sin preguntar demasiado, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Me sostuvo la mano mientras esperábamos la ambulancia y, en esos minutos eternos, sentí que por fin alguien veía mi dolor, que por primera vez en años mi sufrimiento no era invisible. En el hospital, un médico joven notó señales de descuido y estrés extremo en mi cuerpo. Insistió en hablar conmigo a solas, lejos de la presencia de Miguel. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude mirar a alguien a los ojos y, aunque las palabras apenas me salían, logré decir la verdad. Moví la cabeza para responder preguntas sencillas y poco a poco se fue armando el rompecabezas de mi historia. La trabajadora social y una psicóloga se acercaron para escucharme. Con paciencia, con empatía, lograron entender la magnitud de lo que había vivido. Me creyeron, algo que yo ya no esperaba de nadie. Su apoyo fue la chispa que necesitaba para no rendirme, para empezar a creer que sí existía la posibilidad de volver a empezar. Miguel intentó defenderse, como siempre, diciendo que yo inventaba cosas, que estaba delirando, que era una mujer confundida. Pero por primera vez, su voz no tenía peso frente a la evidencia y al dolor acumulado. La justicia empezó a tomar cartas en el asunto, y mi historia dejó de ser un secreto oscuro para convertirse en un caso real, uno que por fin merecía atención y reparación. En ese hospital, entre el miedo y la incertidumbre, supe que había cruzado un umbral del que ya no habría vuelta atrás. Había dicho la verdad, y ese simple acto fue el primer paso hacia mi libertad. Permanecí internada casi 2 semanas en el hospital, rodeada de enfermeras, médicos y trabajadoras sociales, que, poco a poco, me devolvieron la confianza en las personas. Me sometieron a estudios, exámenes y entrevistas, buscando entender el alcance de mi situación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi palabra valía, que mi dolor era tomado en serio, que mi historia importaba. Durante esos días, recibí la visita de una prima lejana, Rosita, a quien casi no recordaba. Al enterarse de mi caso,
Se presentó en el hospital y, sin dudar, me ofreció su casa para que no me quedara sola. Escuchar su voz amable fue como un bálsamo para mi alma. Me hizo sentir que aún quedaba familia, aunque fuera distante, y que el lazo de la sangre puede sanar incluso las heridas más profundas. Cuando por fin salí del hospital, llegué a la casa de Rosita con una mezcla de miedo y esperanza. No fue fácil adaptarme al nuevo entorno. Tenía pesadillas, sobresaltos, desconfianza. Cualquier ruido me ponía a la defensiva. Había aprendido a vivir esperando lo peor, y me costaba creer que ya no tenía que protegerme de nadie. Rosita, con una paciencia de ángel, me fue enseñando a confiar otra vez. Me ayudaba a caminar por el pasillo, me acompañaba en el desayuno, me hablaba con cariño y sin apuro. Adaptó su casa para que pudiera moverme en silla de ruedas, instaló barras en el baño, compró una cama especial y hasta buscó a una fisioterapeuta para ayudarme a recuperar los movimientos de mi cuerpo. Fue así como conocí a Laura, una mujer de voz suave y sonrisa firme, que desde el primer día me trató con respeto y dignidad. Laura me enseñó a respirar profundo, a ejercitar mis manos, a recuperar el equilibrio perdido. Me decía que la sanación es un proceso lento, pero que cada pequeño avance es motivo para celebrar. La terapia física, combinada con el apoyo de Rosita y el calor de un hogar seguro, fue haciendo milagros. Los movimientos regresaron de a poco, primero en los dedos, luego en el brazo y, al fin, logré pararme con ayuda de un bastón. Cada paso era una victoria, cada día una prueba de que la vida siempre puede ofrecer una segunda oportunidad. Además de la terapia física, Rosita insistió en que buscara ayuda emocional. Me llevó con la doctora Carmen, una psicóloga especializada en personas que han vivido traumas profundos. Recuerdo la primera sesión, sentada frente a ella, temblando, sin saber por dónde empezar. Carmen me miró a los ojos y me dijo: aquí puedes llorar, puedes enojarte, puedes guardar silencio, todo lo que sientas es válido. Al principio, me costó abrir el corazón, tenía miedo de ser juzgada, de que nadie entendiera el infierno que había vivido, pero Carmen, con su paciencia y su calidez, me fue ayudando a soltar el peso de los recuerdos. Me explicó que el abuso y la violencia no son culpa de quien los sufre, que lo que viví tenía nombre y que era una herida que merecía atención, no vergüenza. Fueron meses de mucho trabajo interno. Aprendí a mirarme con compasión, a no cargar la culpa de lo que no estaba en mis manos. Descubrí que no era una víctima, sino una sobreviviente, y que mi valor no dependía de lo que me hicieron, sino de mi capacidad para seguir adelante. Poco a poco, comencé a sentirme más fuerte. Empecé a salir al patio, a disfrutar de los pequeños placeres, un café en la mañana, el canto de los pájaros, una charla tranquila con Rosita al atardecer. Cada día recuperaba un pedazo de la mujer que fui y que creía perdida para siempre. La recuperación no fue mágica ni rápida. Hubo días de recaídas, de miedo, de rabia, pero también hubo momentos de esperanza, de alegría inesperada, de gratitud por estar viva. Aprendí a celebrar cada paso, cada avance, cada lágrima convertida en fortaleza. Mirando atrás, agradezco haber tenido el valor de pedir ayuda, porque ninguna herida sana en soledad y ningún trauma debe vivirse en silencio. Descubrí que la vida, aún después de la noche más oscura, siempre puede sorprendernos con un nuevo amanecer. Recuerdo con especial emoción el día en que logré caminar sola, aunque fuera solo unos pasos. Laura, la fisioterapeuta, me tomó de la mano y me animó a intentarlo. Sentía miedo, temblaba, pensaba que iba a caerme, pero ella me decía: confía en ti, Guadalupe, tu cuerpo es más fuerte de lo que imaginas. Me aferré al bastón, respiré hondo y, poco a poco, avancé. Fueron apenas unos metros, pero para mí significaron una eternidad de lucha y esperanza. Rosita me miraba desde la puerta, con lágrimas en los ojos y una sonrisa llena de orgullo. En ese instante supe que la libertad se construye con pequeños logros, que no importa lo lento del avance mientras haya voluntad de seguir adelante. A partir de ese día, cada mañana fue un reto y una victoria. Volvía a hacer cosas simples que creía imposibles: tomar un vaso de agua sin ayuda, abrir la ventana para dejar entrar la luz,
preparar mi propio desayuno. Cada detalle era una conquista personal, una declaración de que mi vida me pertenecía. Otra vez, Rosita y Laura celebraban conmigo cada avance, por más pequeño que fuera. No me dejaron rendirme ni cuando el dolor o el cansancio amenazaban con volver. Su apoyo fue el ancla que me mantuvo firme en los días difíciles, el recordatorio de que la empatía y el amor verdadero existen, incluso después de tanto sufrimiento. Fue en ese proceso de reconstrucción donde comencé a preguntarme cómo podía ayudar a otras mujeres. Si yo había logrado salir del pozo, tal vez mi testimonio podría ser una luz para alguien más. Y así, poco a poco, nació en mí el deseo de compartir mi historia no desde el dolor, sino desde la resiliencia y la esperanza. La vida me enseñó que siempre hay una nueva oportunidad para empezar, que nadie merece quedarse atado al pasado, y que cada paso hacia adelante es un acto de valentía. Fue Rosita quien, viendo mi pasión por las plantas y los remedios naturales, me sugirió tomar un curso sobre hierbas medicinales. Al principio dudé, sentía que ya no era tiempo para aprender cosas nuevas, pero ella insistió, nunca es tarde para redescubrirse. Guadalupe, hazlo por ti. Acepté y fue una de las mejores decisiones de mi vida. En ese curso, no solo aprendí sobre infusiones, pomadas y el poder sanador de la naturaleza, sino que también conocí a mujeres con historias tan difíciles como la mía. Compartir, escuchar, aprender juntas, se convirtió en una terapia silenciosa que me devolvió el ánimo y la curiosidad por la vida. La profesora, Doña Luz, notó enseguida mi interés y me animó a experimentar. Me enseñó a reconocer las plantas, a preparar mezclas y a confiar en mi intuición para ayudar a los demás. Me sentí útil, valorada, y por primera vez en mucho tiempo, mi corazón se llenó de alegría genuina. A raíz de ese aprendizaje, nació la idea de montar una pequeña tienda de productos naturales. Con la ayuda de Rosita y el apoyo de las nuevas amigas, poco a poco fui consiguiendo frascos, semillas, macetas y todo lo necesario para comenzar. Al principio, vendía apenas unas cuantas hierbas desde la ventana de casa, pero la voz se fue corriendo y, en poco tiempo, tenía clientes de toda la colonia. Ver a la gente regresar, agradecida, preguntando por remedios, buscando consejo, me llenaba de satisfacción. Por fin, después de tantos años de oscuridad, sentía que tenía un propósito y una misión. Mi dolor se fue transformando en ayuda para otros, y la tienda se convirtió en un refugio, no solo para mí, sino para cualquiera que necesitara un poco de esperanza. Fue así como mi vida comenzó a florecer de nuevo. Aprendí que incluso después de las peores tormentas, siempre es posible renacer. Mi pequeña tienda en el Zócalo pronto se llenó de vida y de historias. Las mujeres del barrio venían no solo a comprar hierbas, sino también a desahogar sus penas, a buscar un consejo, a compartir un café. Así, sin darme cuenta, el local se convirtió en un punto de encuentro donde se tejían lazos de solidaridad y apoyo. Recibía a jóvenes con insomnio, señoras angustiadas, hombres cansados, y hasta niños curiosos por los aromas que inundaban el aire. Yo escuchaba con atención cada relato y, si bien ofrecía remedios para el cuerpo, muchas veces bastaba una palabra de aliento para sanar el corazón. Descubrí que el consuelo, cuando es sincero, puede ser tan poderoso como cualquier infusión. A veces, al final de la jornada, me sentaba detrás del mostrador y contemplaba todo lo construido. No era solo un negocio, era el resultado de años de lucha, de lágrimas, de aprendizaje y de esperanza. Verme rodeada de plantas, de frascos, de gente agradecida, me hacía sentir orgullosa de cada paso dado, por más doloroso que hubiera sido el camino. Con el tiempo, empecé a organizar pequeños círculos de mujeres. Nos reuníamos después de cerrar la tienda para conversar sobre la vida, sobre la fortaleza que se necesita para salir adelante, sobre el derecho a pedir ayuda y a poner límites. Cada historia compartida era una semilla de sanación colectiva, y así, entre risas, consejos y alguna que otra lágrima, fuimos tejiendo una red invisible de apoyo que salvó a más de una de volver a caer. En esos encuentros aprendí que la sanación nunca es un camino solitario, siempre hay manos dispuestas a sostenerte, si te atreves a pedir ayuda y abrir el corazón. Y entendí, por fin,
que mi voz tenía valor, que contar mi historia podía ser la llave para que otras mujeres también encontraran su libertad. Con el paso del tiempo, mi tienda se convirtió en mucho más que un lugar de trabajo. Era un espacio de esperanza, un refugio donde mujeres y hombres de todas las edades podían llegar buscando no solo un remedio, sino también un poco de comprensión. Empecé a notar que, así como yo había sufrido en silencio, muchas personas cargaban dolores que jamás se atrevían a compartir. Algunas tardes, después de cerrar, las mujeres que asistían a nuestros círculos se quedaban para ayudarme a preparar mezclas, a limpiar frascos, a clasificar semillas. Entre pláticas y trabajo, fuimos construyendo una hermandad auténtica. Nos acompañábamos en los momentos difíciles, celebrábamos juntas cada logro y nos recordábamos, una y otra vez, que no estábamos solas. Nunca imaginé que mi historia pudiera servir de inspiración para otras mujeres que llegaron llenas de miedo, de inseguridades o de tristeza. Poco a poco fueron recuperando la confianza en sí mismas. Vi amigas levantarse de relaciones tóxicas, encontrar nuevas oportunidades, decidir que merecían una vida digna y libre. Recibí invitaciones para dar charlas en escuelas y centros comunitarios. Compartí mi experiencia con jóvenes y adultos, siempre con el mismo mensaje: el pasado no define tu futuro. Puedes haber caído muchas veces, pero siempre se puede volver a empezar. No importa la edad, el dolor ni el miedo, siempre existe una puerta hacia la esperanza. Esa convicción se fue convirtiendo en mi nueva misión. Si alguna palabra mía podía evitar que otra mujer sufriera lo que yo sufrí, entonces mi historia valía la pena. Porque lo más valiente que podemos hacer no es olvidar, sino transformar el dolor en propósito y la herida en enseñanza. El tiempo fue curando mi corazón, y la vida, generosa, me sorprendió con nuevas oportunidades de amor. Un día, casi sin buscarlo, conocí a don Antonio, un hombre viudo que llegaba a la tienda a comprar hierbas para los nervios. Comenzamos hablando de remedios, luego de la vida, y poco a poco nació una amistad sincera, de esas que se construyen despacio, sin prisas ni exigencias. Antonio tenía una manera de escucharme que me hacía sentir vista y valorada. Me respetaba, me apoyaba y nunca intentó controlar mi vida ni mis decisiones. Salíamos a caminar por la plaza, tomábamos café en la esquina, compartíamos anécdotas de nuestra juventud y nos reíamos de los pequeños absurdos cotidianos. Era un amor tranquilo, maduro, construido sobre la confianza y el respeto mutuo. Por primera vez en décadas, sentí que podía abrir mi corazón sin miedo, que era posible volver a confiar en alguien sin perder mi libertad. Antonio me enseñó que el amor sano no duele, no humilla, no exige sacrificios imposibles. Su cariño era como un bálsamo para mi alma cansada, un recordatorio de que la vida siempre puede darnos nuevas razones para sonreír. Nuestra relación fue un regalo inesperado. No vivimos juntos, cada quien tenía su espacio, pero nos acompañábamos. En lo esencial, Antonio se convirtió en mi mejor amigo, mi confidente y mi compañero de aventuras sencillas. Me demostró que nunca es tarde para encontrar la felicidad, que siempre hay segundas oportunidades para el corazón. Gracias a él, terminé de comprender que merezco una vida llena de amor, dignidad y alegría. Aprendí que mi historia no solo es de dolor, sino también de reconstrucción, de nuevos comienzos y de esperanza real. Con los años, mi tienda de hierbas se convirtió en un verdadero símbolo de resiliencia en la comunidad. Venían personas de otros barrios, algunos solo por curiosidad, otros buscando consuelo o un consejo de vida. Cada cliente traía consigo una historia, una carga, una esperanza, y yo me sentía honrada de poder ser testigo y, en lo posible, acompañar sus procesos. A menudo, al cerrar la tienda, reflexionaba sobre el camino recorrido. No solo había superado el trauma, sino que había logrado transformar ese sufrimiento en una fuente de ayuda para otros. Me di cuenta de que lo que antes consideraba una desgracia irreparable, con el tiempo y el apoyo adecuado, se había convertido en el motor de mi misión en la vida. Empecé a recibir invitaciones para participar en programas de radio locales y talleres para mujeres. Compartía mi testimonio con total sinceridad, hablando de la importancia de pedir ayuda, de romper el silencio
de creer en la posibilidad de renacer después de la oscuridad. Cada vez que alguien se acercaba para darme las gracias por mis palabras, entendía que mi dolor no había sido en vano. A veces me preguntan si he perdonado completamente el pasado, y aunque el perdón no siempre es sencillo ni automático, puedo decir que he logrado soltar el rencor. No olvido lo que viví, pero ya no me define. Ahora soy dueña de mi historia y la uso para sembrar esperanza, para acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de sanación. La mayor lección que he aprendido es que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de avanzar a pesar de él. Hoy, con 72 años, me siento más viva que nunca. Mi tienda, mi gente y el amor que he recibido son la prueba de que siempre se puede volver a empezar, sin importar cuán profunda haya sido la herida. En todo este proceso de reconstrucción personal, descubrí la importancia de acompañar a otras mujeres que también habían sido silenciadas. Así fue como nació, casi sin querer, un grupo de apoyo en el local trasero de mi tienda. Cada martes, al caer la tarde, nos reuníamos para compartir nuestras historias, nuestras dudas y nuestros sueños. Al principio, algunas llegaban con miedo, con la voz bajita y la mirada esquiva, pero bastaban unas cuantas reuniones para que ese espacio se llenara de confianza, de abrazos sinceros y de palabras que curaban. Compartíamos nuestras heridas, pero también nuestras estrategias para salir adelante, nuestros pequeños triunfos cotidianos y los nuevos propósitos de vida. Vi a muchas mujeres transformar el dolor en fuerza. Algunas rompieron cadenas familiares, otras iniciaron sus propios negocios o volvieron a estudiar, otras simplemente aprendieron a mirarse al espejo sin culpa ni vergüenza. Yo aprendí tanto de ellas como ellas de mí. Nos convertimos en una red invisible, capaz de sostener y acompañar incluso en los momentos más difíciles. Ese grupo de apoyo se convirtió en mi legado, porque entendí que la verdadera sanación no es solo personal, sino colectiva. Sanamos cuando hablamos, cuando nos escuchan, cuando nos atrevemos a romper el silencio y a reclamar el derecho a una vida digna y libre. Ahora sé que cada historia compartida es una semilla de esperanza plantada en tierra fértil, que ninguna mujer, ningún ser humano, merece vivir con miedo ni en soledad, y que juntas, siempre, somos más fuertes. El tiempo y la experiencia me enseñaron que la resiliencia es como una planta, hay que regarla todos los días con paciencia, cariño y valor. Aprendí a cuidar mi salud emocional con la misma dedicación con la que preparo mis tés y ungüentos. Empecé a valorar los pequeños detalles, una tarde tranquila, el aroma de la lavanda recién cortada, la satisfacción de ayudar a alguien, con un consejo o una sonrisa. La tienda fue creciendo y, con ella, mi confianza en el futuro. Me sentía útil, respetada y rodeada de personas que valoraban mi trabajo y mi historia. La gente venía no solo en busca de un remedio natural, sino por una palabra de aliento, por ese consuelo que solo alguien que ha sufrido de verdad puede ofrecer. Con el paso de los años, Silvia, una joven entusiasta y generosa, comenzó a trabajar conmigo. Su energía y su cariño le dieron un aire nuevo a la tienda. Se convirtió en mi mano derecha y en una amiga entrañable. Con ella aprendí que siempre hay espacio para nuevas amistades y que la vida sigue sorprendiéndonos, aun cuando pensamos que ya no hay nada más por descubrir. A través de todo esto, entendí que la libertad no consiste solo en poder salir a la calle o tomar nuestras propias decisiones. La verdadera libertad es sentirnos en paz con nuestro pasado, sin cadenas de culpa, sin miedo a lo que puedan pensar los demás. Es darnos permiso para disfrutar de cada día, de cada logro y sobre todo, para volver a confiar en nosotros mismos. Hoy, con el corazón más liviano y la mirada firme, puedo decir que el dolor fue solo una estación en mi camino, no mi destino final, y que mi historia, por más dura que sea, es también una historia de luz y de renacimiento. No puedo negar que hubo días en los que el pasado amenazó con regresar, como una sombra que se cuela por debajo de la puerta. Bastaba un ruido extraño, una noticia en la televisión, o una pesadilla en la madrugada para que el miedo quisiera apoderarse otra vez de mi mente. Pero aprendí a no dejarme vencer, a respirar profundo y a recordarme que esa etapa quedó atrás, que ya no soy la mujer indefensa que alguna vez fui. La terapia, el amor de mi gente y el trabajo en la tienda fueron mis mejores medicinas. Cada vez que compartía mi historia en un círculo de mujeres,
Cada vez que aconsejaba a una clienta o acompañaba a alguien en su proceso de sanación, sentía que el dolor se transformaba en propósito, porque no hay nada más liberador que saber que tu experiencia puede ayudar a otro a no rendirse. La vida también me enseñó a perdonar. No fue un proceso fácil ni rápido, pero entendí que el perdón no es para quien te hirió, sino para uno mismo. Solté el rencor, solté la tristeza, solté la culpa, y en ese espacio nuevo pude sembrar alegría y gratitud. Antonio, mi compañero de los últimos años, fue testigo de esa transformación. Nunca intentó borrar mi pasado ni apresurar mi recuperación. Me dio tiempo, espacio y respeto. Celebraba mis avances y aceptaba mis silencios. Con él aprendí que el amor, cuando es verdadero, es suave, paciente y nunca exige más de lo que uno puede dar. Mirando todo lo que logré, lo que superé y lo que construí, me doy cuenta de que mi mayor conquista fue recuperar mi dignidad y mi voz. Y si algo deseo dejarle al mundo, es este mensaje: nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para sanar y nunca es tarde para ser feliz. Hoy, cada mañana al abrir la tienda y ver el sol filtrarse entre las plantas, doy gracias por estar viva y por todo lo que la vida me ha enseñado. Ya no me pesa el pasado, ahora lo veo como una parte de mi historia, una raíz profunda que me recuerda lo fuerte que puedo ser cuando la tormenta parece interminable. Las personas que llegan a mi tienda buscan remedios, sí, pero muchas veces solo necesitan un oído atento, una palabra de esperanza. Yo escucho, comparto un poco de mi historia si siento que puede ayudar, y siempre les recuerdo que nadie está solo. Aunque a veces la vida parezca un desierto, me maravilla ver cómo otras mujeres se animan a contar sus propias vivencias. Ya no hay vergüenza, ya no hay silencio, solo el deseo de sanar y de apoyarse unas a otras. El grupo de apoyo que formamos se ha convertido en una familia, un lugar donde los secretos se transforman en fuerza y el llanto, en abrazos sinceros. Silvia y yo seguimos aprendiendo, mejorando la tienda, ampliando el catálogo de remedios naturales, participando en ferias y charlas sobre bienestar. Nos sentimos orgullosas de lo que hemos construido y de lo que representamos para la comunidad. Y cuando cae la noche, después de un día largo, me siento en el umbral de la tienda y contemplo el cielo estrellado. Pienso en todo lo que he vivido y sonrío, porque sé que, aunque el camino fue duro, la vida siempre premia la perseverancia, la valentía y el deseo de seguir adelante. En ocasiones, las nuevas generaciones se acercan a mí, curiosas por saber cómo logré levantarme después de tanto sufrimiento. Les hablo sin miedo, con la honestidad que solo da la experiencia. Les digo que la clave está en no rendirse, en buscar ayuda y en rodearse de personas buenas que te impulsen a crecer. Muchos creen que la felicidad es algo que se encuentra afuera, en el éxito, el dinero o el reconocimiento, pero yo he aprendido que la verdadera alegría nace de adentro, de saberse libre, de poder mirar atrás sin dolor y de reconocer que cada cicatriz es testimonio de una batalla ganada. Sigo soñando, sigo aprendiendo y sigo sembrando esperanza donde antes solo había miedo. Me involucro en proyectos comunitarios, enseño a las mujeres a preparar remedios naturales, a organizar sus finanzas, a confiar en sus capacidades, porque sé, por experiencia propia, que una mujer empoderada puede transformar no solo su vida, sino también la de quienes la rodean. La tienda, más que un negocio, es mi legado. Aquí celebro la vida, el amor y la resiliencia. Aquí encuentro sentido a todo lo que viví, porque descubrí que el sufrimiento, cuando se comparte y se transforma, se convierte en semilla de compasión y de fe en el futuro. Y si alguna vez siento que el pasado quiere volver a pesar, solo tengo que mirar a mi alrededor y recordar que hoy, finalmente, soy la dueña de mi destino y la autora de mi propia historia. En estos años he aprendido que la vida siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Cada vez que una mujer llega a la tienda buscando ayuda, le regalo más que un remedio, le doy mi historia, le muestro que hay salida, que siempre se puede volver a sonreír, sin importar lo difícil que haya sido el camino. He visto lágrimas convertirse en risas, miedos transformarse en valentía y silencios romperse para dar paso a la palabra liberadora. Sé que la sanación no ocurre de un día para otro, pero cada paso,
por pequeño que parezca, es una victoria. Agradezco cada día a quienes me tendieron la mano cuando más lo necesité. Rosita, Laura, Silvia, Antonio y tantas otras personas. Fueron ángeles en mi vida, recordándome que nunca estamos completamente solos. Sin ellas, no habría logrado reconstruirme. Hoy dedico mi tiempo a escuchar, a acompañar y a celebrar cada avance de las personas que se acercan buscando alivio. Mi mayor satisfacción es verlas partir con esperanza en los ojos y con la certeza de que merecen una vida digna y feliz. Si algo he aprendido, es que la verdadera fortaleza nace en el momento en que decidimos no dejarnos vencer, y que el amor propio es el mejor antídoto contra cualquier herida del pasado. A veces, al cerrar la tienda y ver el reflejo de mi rostro en el escaparate, me maravillo de la mujer en la que me he convertido. No soy la misma que temblaba de miedo, ni la que creía que su voz no importaba. Ahora soy una mujer segura, capaz de levantar a otras y de defender sus derechos. Una mujer que aprendió a poner límites y a elegir la paz por encima de todo. Las heridas profundas dejaron cicatrices, sí, pero también me hicieron más compasiva, más sabia, más fuerte. Aprendí a escuchar con el corazón, a no juzgar y a confiar en la capacidad de cada persona para reconstruirse, sin importar lo roto que haya estado en el pasado. Antonio y yo seguimos disfrutando de los pequeños placeres de la vida, un paseo por la plaza, una charla al atardecer, el simple acto de compartir un café sin prisas ni preocupaciones. Esos momentos sencillos me recuerdan que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que se elige vivir cada día. Si pudiera dar un consejo a quienes están atravesando el dolor, les diría que no se rindan, que busquen ayuda, que hablen, que crean en su valor, aunque el mundo parezca estar en su contra, porque si algo he comprobado, es que la oscuridad siempre termina cediendo ante la luz de la esperanza. Hoy miro hacia el futuro sin miedo, con la certeza de que, pase lo que pase, tengo la fortaleza y el amor suficientes para enfrentar cualquier desafío. Mi historia no es de derrota, es de victoria, y eso es lo que quiero dejarle al mundo. He aprendido a agradecer incluso los días grises, porque sé que de cada tormenta nació la mujer que hoy soy. Entendí que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, y que la verdadera venganza contra el pasado es vivir bien, en plenitud y sin miedo. Cada mujer que cruza la puerta de mi tienda encuentra un lugar donde es escuchada, donde se le cree, donde se le recuerda que merece respeto y amor. Esa es mi mayor misión, acompañar a quienes todavía buscan su camino, inspirarlas a levantarse, a no conformarse con una vida de sufrimiento. Me siento orgullosa de haber transformado el dolor en servicio, la soledad en compañía y el silencio en palabra sanadora. Las semillas que he sembrado a lo largo de los años germinan en cada sonrisa, en cada historia de superación, en cada abrazo compartido. Hoy sé que la fuerza no está en no caer, sino en decidir levantarse una y otra vez, y que ninguna cicatriz es más grande que el poder del amor propio y de la solidaridad. Sigo soñando con un mundo donde nadie tenga que callar su dolor por miedo o vergüenza, un mundo donde la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad, para todas, y mientras tenga voz, seguiré contando mi historia, recordándole a cada persona que la escucha que sí se puede empezar de nuevo, que sí se puede ser feliz. Hoy, a mis 72 años, puedo decir con orgullo que mi vida es mía, que mi pasado no me define y que la dignidad se conquista cada día con pequeñas decisiones de valentía. Soy más que mis heridas, más que mis caídas y más que el dolor que alguna vez me tocó enfrentar. Si mi historia ha llegado hasta ti, deseo que te lleves una certeza: siempre hay esperanza, siempre existe una puerta abierta, aunque no la veas. A la primera, busca apoyo, habla, confía en tu voz y no te resignes jamás a vivir en el silencio. Nadie merece cargar con culpas ajenas ni ser prisionero de sus miedos. Miro hacia atrás y veo un camino difícil, lleno de pruebas, pero también de aprendizajes. Gracias a cada persona que me tendió la mano, a cada mujer valiente que compartió su historia conmigo, y a cada nueva amiga que encontré en el trayecto. Ellas fueron mi red, mi salvación y mi familia elegida. Ahora celebro mi independencia, mi salud, mi tienda llena de vida, y sobre todo, mi capacidad para amar y dejarme amar sin condiciones.
Me siento libre, y esa libertad es el mayor triunfo de mi existencia. Quiero que recuerdes que no importa la edad, ni el tiempo perdido, ni las veces que hayas caído, siempre es posible levantarse y escribir un nuevo capítulo. La vida puede doler, pero también puede sanar, florecer y brillar con fuerza renovada. Esta es mi historia, la de una mujer que sobrevivió al dolor, que transformó el sufrimiento en propósito y que hoy, desde una pequeña tienda en Puebla, ofrece mucho más que remedios naturales, ofrece esperanza, escucha y ejemplo de que sí se puede volver a empezar. Si mi testimonio te inspira, si alguna vez te has sentido sola, rota o sin salida, quiero que sepas que aquí tienes un espacio, una voz amiga y la prueba viva de que la vida puede renacer, incluso desde las cenizas más oscuras. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Hernández y, aunque mi pasado fue difícil, hoy camino con la frente en alto y el corazón ligero. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras, compártelas. Suscríbete a este canal y déjame un comentario con tu nombre y desde donde me escuchas. Tu historia también importa. Tu voz también puede salvar. Recuerda siempre, la luz vuelve a entrar por las grietas, y la venganza más dulce, en la vida, es ser feliz a pesar de todo. Aquí, en Memorias de las Abuelas, creemos en la resiliencia, en la unión y en el poder transformador del amor propio. Nos vemos en el próximo video, con otra historia de superación, fuerza y dignidad. Gracias por escucharme, por creer, por no rendirte jamás. Hasta pronto.